canal. En este video hablaremos sobre todo lo que está relacionado al lenguaje neurológicamente. Tabla de contenido, o lo que vamos a ver a través de este video. Vamos a ver sobre la conceptualización del lenguaje, las bases neurológicas, los modelos teóricos o los modelos más representativos y las patologías del lenguaje. Conceptualización. El lenguaje es ese sistema simbólico utilizado para comunicar significados, ya sean de tipo concreto o abstractos. Este sistema de comunicación simbólico, que se manifiesta a través de las lenguas, lo que denominaríamos como idiomas, que son sistemas estructurados de signos que expresan ideas. Tipos de lenguaje. Está el que es hablado, el que es escuchado, el que es escrito o lenguaje de signos, o el que es lenguaje de señas. Hay lenguajes binarios, todo tipo que exprese ideas podemos denominarlo como un lenguaje. Diferencia. Casi siempre vemos que confundimos el lenguaje con el habla, pero no. El lenguaje es ese sistema simbólico para representar y comunicar ideas, como habíamos dicho, y el habla es la forma de comunicación audible. O sea, el habla es la forma de comunicar esas ideas y mediante la forma audible. Está la escritura, como lo dije anteriormente también, o los signos. Bases neurológicas. Los primeros intentos de localizar el lenguaje se dan en el siglo XIX. Los frenólogos localizan el lenguaje y el habla en las zonas anterior al córtex cerebral, y en 1825 Bourdieu sitúa el centro del lenguaje expresivo en el lóbulo frontal. En 1836 Dax atribuyó los trastornos del lenguaje a las lesiones producidas en el hemisferio izquierdo. Observando a los pacientes que presentaban hemiplegia izquierda secundaria al daño cerebral, frecuentemente presentaban patologías afásicas, por lo que él supuso que los centros del lenguaje se localizarían en el hemisferio izquierdo. Posteriormente a esto, en 1861, Paul Broca presenta las primeras evidencias sobre las afasias, demostrando que los centros del lenguaje expresivo estaban situados en la tercera circunvalación del hemisferio izquierdo. Mucho tiempo después, Carl Wernicke identifica el lenguaje comprensivo en el lóbulo temporal izquierdo. Estos dos investigadores, podemos llamarlos así, generan que a partir de estos hallazgos se sientan las bases neuropsicológicas del lenguaje, y a partir de aquí ellos sientan unos modelos teóricos y el comienzo de la investigación neuropsicológica del lenguaje. Localización de las áreas de Broca y Wernicke. El área de Broca es la que está de color azulita, que está más o menos entre la circunvalación y el hemisferio izquierdo, es un corte hemisférico izquierdo, y la zona de color amarillito es la área de Wernicke. Procesamiento del lenguaje. Es importante entender que el lenguaje no depende o está situado en una zona o en una sola área del cerebro, sino que intervienen numerosas áreas del sistema nervioso central, que funcionan de modo integrado mediante diversos subsistemas funcionales, que en su mayoría y gran parte de ellos habitan o están en el hemisferio izquierdo, pero el hemisferio derecho también tiene varias implicaciones en el lenguaje, que al ir avanzando en el video se las voy a ir explicando, y vamos a hablar también netamente del hemisferio derecho y sus implicaciones en el lenguaje también.
Empecemos. Componentes corticales. El origen del lenguaje como actividad simbólica está localizada en la corteza cerebral y especialmente en el córtex asociativo. Dentro de los componentes corticales tenemos dos polos, un polo anterior y un polo posterior. El polo anterior o área expresiva, un polo posterior ahora área receptiva. Área expresiva o polo anterior. Se sitúa en el polo anterior del cerebro, más exactamente en el lóbulo frontal. Sus dos funciones o sus funciones más relevantes son la motivación lingüística, la articulación verbal de las palabras y la escritura. Se origina la iniciativa del desarrollo de cualquier actividad lingüística de carácter expresivo. Comprende las siguientes áreas: área prefrontal, área de Broca y corteza motora primaria. Área de Broca. Es una parte de la corteza premotora o área 44 y 45 del mapa de Brodmann. Es responsable de la preparación de los programas motores necesarios para la adecuada expresión del lenguaje tanto oral como escrito y coordina la actividad de los músculos que intervienen en el habla y la escritura. Aquí podemos ver el mapa de Brodmann, son exactamente 47 áreas, pero aquí vamos a ver las más relevantes. ¿Sí? Voy a dejar unos momentos ahí para que vean las áreas más relevantes del mapa. Igual también pueden pausar el video y analizarlas. Corteza motora primaria. Se sitúa por delante de la cisura central, es lo que podemos ver en la parte rojita de la imagen. Es el responsable de iniciar los movimientos bucofonatorios, o sea, las partes o los órganos que generan el habla en nosotros, para la pronunciación de las palabras y los que guían la escritura. Área receptiva o polo posterior, es decir, el lóbulo donde encontramos los tres lóbulos, parietal, temporal y occipital, y es el responsable de la regulación del lenguaje comprensivo. Vuelvo a repetirlo, sobre todas estas áreas hemos hablado en todo el canal, en videos anteriores, igual se los dejo en la cajita de descripción para que puedan verlos, entender un poco más sobre la profundidad de estas áreas y lo importante que no solo en el lenguaje, sino en otras funciones que hacen en nosotros. Bueno, entonces como les dije, comprende las siguientes áreas: parietal, temporal y occipital, 3 de los 4 lóbulos. Bueno, lóbulo temporal. El lóbulo temporal izquierdo. Entonces, también es importante. Las áreas que he hablado son netamente del hemisferio izquierdo. Ya vamos a hablar ahorita del hemisferio derecho y las implicaciones que tienen. Entonces, lóbulo temporal izquierdo está especializado en los procesos de análisis y síntesis de los sonidos del habla y se localizan en las áreas de Heisch y Wernicke. La circunvalación de Heisch se sitúa en el tercio posterior a la cara externa del lóbulo parietal y corresponde al área auditiva primaria. El área de Wernicke, por otro lado, se localiza en la zona posterior al lóbulo parietal izquierdo y cumple las funciones de dotar de significado al lenguaje oral y escrito, realiza un análisis fonológico y semántico para transformar la información auditiva en unidades de significado de palabras, o sea, sí, la parte semántica del lenguaje. Lóbulo occipital cumple la función de la identificación visual de las imágenes lingüísticas. La corteza visual primaria procesa las sensaciones visuales que intervienen en los procesos de identificación de la lectura y la escritura, y el córtex visual asociativo realiza un análisis perceptivo de las palabras, tanto escritas como las leídas. Lóbulo parietal es la zona de integración del estímulo tanto visual como auditivo del lenguaje y se localizan dos áreas muy importantes para el lenguaje: la circunvalación supramaginal y la angular. La circunvalación angular y supramaginal se sitúan en la parte posterior del lóbulo parietal izquierdo. Estas dos áreas trabajan conjuntamente para la integración multimodal de la información sensorial,
permitiendo la comprensión del lenguaje lectoescritor o lectoescritura, como ustedes lo quieran llamar también, no hay problema. Las diferentes estructuras de los componentes extracorticales están situadas en la sustancia blanca y gris del interior del cerebro, como el cerebelo, el tronco encefálico, los tálamos, en fin. Permiten el proceso de elaboración del lenguaje oral escrito de un modo fluido y preciso. Áreas: fascículo arqueado, tálamo, ganglios basales, cerebelo, tronco encefálico. Aquí me voy a centrar netamente en las funciones que estas áreas cumplen con el lenguaje. Primero, fascículo arqueado. Son unos haz de fibras de sustancia blanca que interconectan el área de Broca con el área de Wernicke. Estas fibras facilitan la sincronización del lenguaje comprensivo y expresivo. Acuérdense que como les dije en el video, estas áreas del lenguaje comprensivo y expresivo están situadas tanto en el área de Broca como en el área de Wernicke. Y el fascículo arqueado es como ese puente o esas haz de fibras que hace que esas dos áreas se conecten entre sí. Tálamo. Interviene en la red asociativa que conecta entre sí las áreas del lenguaje expresivo y comprensivo por medio de varios núcleos talámicos. Varios de los núcleos talámicos tienen una gran importancia en la regulación del lenguaje. Funciones de los núcleos talámicos. Por un lado, el núcleo pulvinar es el responsable de coordinar la actividad de las zonas corticales del habla e integra las aferencias visuales y acústicas. Por otro lado, los núcleos geniculados son los responsables del procesamiento inicial de los sonidos lingüísticos. Ganglios basales. Estructuras como el núcleo lenticular, el putamen o el núcleo caudado intervienen en la regulación de la fluidez del lenguaje oral. También participan en la coordinación de las secuencias motoras del lenguaje oral y escrito, y las lesiones en estas áreas o en esta área, por decirlo así, producen la pérdida de la fluidez, así que somos como mucho más lentos, y hipofonía, que es la disminución del volumen al hablar. Cerebelo. Junto con los ganglios basales, es el responsable de coordinar la fluidez de los movimientos de la articulación del lenguaje oral y escrito. El neocerebelo se especializa en la ejecución de los movimientos precisos que intervienen en la articulación de los sonidos y del lenguaje. Las lesiones cerebelosas pueden producir disartrias, que es la debilidad de los músculos del habla. Tronco encefálico. Es una vía de paso que contiene fibras motoras que facilitan la correcta transmisión de nervios motores del lenguaje. Es el responsable de dotar suficiente nivel de alerta al organismo para la activación lingüística, gracias a los centros de formación reticular. Ahora sí, vamos a hablar del hemisferio derecho y las implicaciones que tiene en el lenguaje. La mayoría de las personas tienen un predominio de las actividades lingüísticas en el hemisferio izquierdo, como lo venimos diciendo. Las lesiones dentro del hemisferio derecho pueden producir ciertas afectaciones en varios componentes del lenguaje, especialmente de tipo pragmático. Funciones del hemisferio derecho en el lenguaje. Prosodia comprende la melodía, la rapidez e inflexiones del discurso lingüístico. Sentido figurativo facilita la interpretación de metáforas, refranes o frases con doble sentido. Aspectos netamente emocionales, debido a que en el hemisferio derecho tiene más implicaciones en este aspecto emocional que el izquierdo. Permite identificar adecuadamente las señales mímicas, faciales, prosódicas que acompañan el discurso de las personas. Alteración en la fluidez. Se ha descrito que las lesiones en el hemisferio derecho pueden producir alteraciones en la fluidez, igual que en el izquierdo. Y capacidad espacial. Facilita el encuadre visoespacial adecuado para las actividades de la lectura y la escritura.
Modelo holístico. Esta postura propone que el procesamiento lingüístico se da por la asociación de las diferentes áreas dentro del sistema nervioso central que trabajan en conjunto. Nos permite entender diferentes procesos lingüísticos como el procesamiento del lenguaje auditivo, cuando pronunciamos palabras u oraciones, la lectura del texto, el deletreo de palabras. Por ejemplo, procesamiento del lenguaje auditivo. Inicia en el lóbulo temporal, más exactamente en la circunvalación de Hayes. Posteriormente, esta información pasa a las áreas de asociación temporal, donde se sitúa el área de Wernicke, que se encarga de 1. Dotar de significado los estímulos auditivos del lenguaje. 2. Facilitando la comprensión del lenguaje oral. Ahora bien, cuando pronunciamos palabras u oraciones, es necesario que la información receptiva sea procesada en el área de Wernicke, donde esta es transmitida por medio del fascículo arqueado, la figurita se cree que era como un puente, al área de Broca, donde se encuentran los programas motores que permiten la correcta articulación de los sonidos del habla. Finalmente, esta información pasa al área motora primaria, lóbulo frontal, donde se encuentran las fibras corticoespinales, que permiten los movimientos bucofonatorios. Al leer un texto, cuando nosotros leemos un texto, pasa lo siguiente. Esta información llega al área visual primaria, continúa por las vías de asociación visuales hasta alcanzar la circunvalación angular izquierda, esa que está por allá arriba en el lóbulo parietal, que integra los estímulos visuales y auditivos conjuntamente, transmitiendo la información al área de Wernicke, que es el responsable de la comprensión semántica del significado de las palabras. Esto es lo que propone el modelo holístico. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros leemos un texto? Por último, esta es un triángulo de forma ascendente, es decir, de abajo hacia arriba, y pasa lo siguiente. Cuando nosotros, las personas, deletrean alguna palabra según el modelo holístico, pasa lo siguiente. Al deletrear alguna palabra, los estímulos procesados auditivamente en el lóbulo temporal pasan a la circunvalación angular, donde se lleva a cabo el procesamiento visual. Modelo de Wernicke y Hertz. Permite explicar el procesamiento del lenguaje a partir de la interacción de 7 estructuras del hemisferio izquierdo, que son corteza visual primaria, giro angular, corteza auditiva primaria, el área de Wernicke, la corteza motora primaria, el área de Broca y el fascículo arqueado. El funcionamiento secuencial de estas estructuras nos permiten producir y comprender el lenguaje tanto de manera oral como escrita. Bueno, dentro de este modelo proponen unos déficits del lenguaje según el área que se encuentre. Por ejemplo, la lesión en el área de Wernicke genera dificultades para comprender el lenguaje escrito y hablado e incapacidad para hablar, repetir y escribir correctamente. Las lesiones en el área de Broca provocarían dificultades de articulación, con habla lenta, dificultosa, aunque permanece preservada la comprensión del lenguaje. Por el otro lado, una lesión en el fascículo arqueado llegaría a alterar la capacidad para repetir palabras debido a que los centros de reconocimiento auditivo y producción del lenguaje estarían desconectados, pero tanto la producción como la comprensión del habla estarían preservadas. Y por último, una lesión si se produce en la circunvalación angular, se presentarían dificultades de lectura y escritura debido a que las informaciones visuales no pueden transformarse en informaciones auditivas y las auditivas en visuales. Según el modelo de Wernicke y Hertz, se presentarían estas alteraciones si se lesionan estas áreas o se produce una lesión en estas áreas. Un modelo de neuroimagen funcional es un modelo mucho más nuevo que nos permite un gran aporte debido a que permitió profundizar en el conocimiento de procesos lingüísticos en personas sin daño cerebral. La neuroimagen funcional permitió entender que no solo el hemisferio izquierdo era el protagonista de los procesos lingüísticos, sino que otras partes también hacían parte del lenguaje y el funcionamiento de este. Bueno, principales aportes.
Se confirma que el área de Wernicke tiene importancia funcional en el lenguaje receptivo, aunque la activación es biohemisférica, es decir, en los dos hemisferios, tanto en el derecho como en el izquierdo. Con mayor grado, claramente en el hemisferio izquierdo, cuando se realizan tareas de lenguaje netamente comprensivo. El modelo de Wernicke-Hesswith postuló que el área de Wernicke tenía importancia en las tareas de repetición de palabras escuchadas. Por medio de la neuroimagen no se comprobó un incremento en la actividad metabólica en esta área, lo que supone un error del modelo de Wernicke y Hesswith. Por otro lado, resta importancia al área de Broca como centro del lenguaje expresivo, debido a que postula que otras áreas como el lóbulo frontal, el fascículo arqueado y el área motora suplementaria también tienen implicaciones en el proceso del lenguaje expresivo. Un ejemplo del anterior. Serpía un sujeto que realiza una actividad semántica, la cual es asociar verbalmente, o sea, un verbo a cada palabra de las palabras presentadas: perfume, oler, martillo, golpear. Según la neuroimagen funcional, se produce un incremento en el metabolismo del córtex premotor situado por delante del área de Broca, al igual que la corteza prefrontal media de ambos hemisferios, lo que comprueba que el área de Broca no está netamente situado o no es el responsable del lenguaje comprensivo como tal. Por último, modelo de Fies y Peterson. Ellos proponen una ruta dual del lenguaje, donde si el sujeto tiene que repetir una palabra que ya conoce, el circuito del lenguaje expresivo finiquitaría en el área de Broca. Pero por otro lado, si la tarea verbal es mucho más compleja, sobrepasa el área de Broca llegando a la corteza prefrontal y singular, tal como lo menciona Portellano. En contra de la creencia tradicional que otorga el área de Broca la exclusividad del lenguaje expresivo. Es decir, Broca no es netamente responsable del lenguaje expresivo, sino que hay otras áreas que suplementan o que contribuyen a este lenguaje o a esta forma de lenguaje en nosotros. Otros aportes del modelo de Fies y Peterson. Cuando una tarea de lenguaje expresivo de tipo asociativo se sistematiza mediante la práctica, se produce un cambio, pasando de la zona funcional cingulada a activar el área de Broca. La visión silenciosa de las palabras también incrementa el metabolismo en las áreas de Broca en el hemisferio izquierdo. En las tareas del lenguaje expresivo, incrementa el metabolismo del área de Broca en el hemisferio derecho. Las lesiones del área frontal pueden afectar específicamente la capacidad para evocar categorías semánticas. Bueno, patologías. Las lesiones del sistema nervioso o de los órganos bucofonatorios pueden producir diversos trastornos, tanto del habla como del lenguaje. Entendemos los trastornos del habla como las alteraciones que afectan en algún grado, forma, tipo, cantidad, calidad o ritmos lingüísticos, que dificultan la expresión oral, estando preservadas las estructuras simbólicas del lenguaje. Por otro lado, los trastornos del lenguaje afectan las estructuras en el sistema nervioso central que producen el lenguaje. Patologías del habla. Encontramos disfemia, disartria, dislalia, disglosia y disfonía. Trastornos del habla. Disfonía es la alteración de la voz producida como consecuencia de trastornos orgánicos, es decir, de los órganos o funciones de los órganos bucofonatorios. Disartria es el trastorno de la articulación del habla causado por alteraciones neuromusculares, estando preservado el lenguaje. Dislalia, trastorno de la articulación de fonemas que no se producen por patologías del sistema nervioso central. Disfemia es el trastorno de la elocución que se caracteriza por el bloqueo espasmódico que interrumpe o impide la emisión de palabras. Y disglosia, trastorno de la pronunciación causados por lesiones o malformaciones en las estructuras de los órganos del habla que no tienen un origen neurológico. Es importante, o sea, cuando el trastorno es de tipo no neurológico, es un trastorno del habla. Cuando hay una afectación neurológica, ya no es un trastorno del habla, sino del lenguaje. Esa es como la gran diferencia. Patologías del lenguaje. Están las afasias, las alexias, la agrafia y la acalculia.
Voy a hablar a grandes rasgos de estas patologías, pero vamos a hablar de las principales que se caracterizan, por qué, debido a qué. Bueno, entonces empecemos. Afasias. Es un trastorno causado por la lesión cerebral que afecta el procesamiento simbólico del lenguaje. Se caracteriza por la presencia en algún grado variable, es decir, puede que sea muy alto o muy bajo de comprensión, expresión, denominación, fluidez y repetición, acompañados por alteraciones en la lectura, escritura y el cálculo. Las principales afasias son afasia Broca, afasia de Wernicke, de conducción, global, transcortical sensorial, transcortical motora, transcortical mixta o afasia anatómica. Alexias es la alteración en la comprensión del lenguaje escrito causada por daño cerebral adquirido. En sus formas más extremas, las alexias implican la desintegración fonética que altera la estructura en voz alta sin déficit de comprensión. Encontramos varias modalidades como alexia sin agrafia, alexia con agrafia, alexia frontal, dislexia superficial y dislexia profunda. Agrafia es la alteración en la capacidad para escribir o en el deletreo de palabras. Una alteración que produce tanto en la capacidad para escribir o en el deletreo de palabras. Se produce por lesiones en el lóbulo parietal superior o en el lóbulo frontal izquierdo, parietal superior izquierdo o frontal izquierdo. Sus principales modalidades son agrafia fásica, agrafia motora, una agrafia pura y agrafia visoespacial. Y por último, la acalculia. Bueno, hace mucho tiempo se denominaba acalculia como un término para referirnos a las personas que habían perdido la capacidad para el cálculo debido a lesiones cerebrales. Tiempo después se puso que la acalculia es el trastorno que se caracteriza por la alteración en la capacidad para el cálculo escrito como para el oral. Para el cálculo oral. Y las diversas modalidades son acalculia primaria, acalculia fásica, acalculia espacial, discalculia, acalculia del síndrome de Hirschman. Bueno, espero que este video haya sido de mucha ayuda, que hayan podido comprender un poco más del lenguaje, de las áreas que integran el lenguaje, cómo se producen diversos tipos de lenguaje, o cuando leemos, cuando entendemos, cuando hablamos sobre algún tema que está muy relacionado al lenguaje, cómo se activan las áreas en su cerebro y cómo esto se produce, basándose en los diferentes modelos, las lesiones que producen en nosotros. Espero que estén muy bien y no olviden compartir el video. Gracias.